El falsacionismo, propuesto por Karl Popper, es una corriente filosófica que sostiene que una teoría científica solo puede ser considerada válida si puede ser refutada o falsada a través de la experiencia. En lugar de buscar la confirmación de una teoría, el falsacionismo se centra en intentar demostrar que es falsa, y si no se logra, se acepta provisionalmente. Principios clave del falsacionismo. Falsabilidad como criterio de demarcación. Una teoría científica debe ser falsable, es decir, susceptible de ser refutada por la observación o la experimentación. Contrastación rigurosa. Las teorías se someten a pruebas rigurosas para intentar encontrar errores o contradicciones. Progresión a través de ensayo y error. La ciencia avanza mediante la eliminación de teorías falsas y la propuesta de nuevas hipótesis que se someten a nuevas pruebas. Aceptación provisional. Una teoría que no ha sido falsada se acepta de forma provisional, pero siempre con la posibilidad de ser refutada en el futuro. No hay teorías verdaderas, solo teorías no falsadas. A diferencia del verificacionismo, el falsacionismo no busca la verdad absoluta, sino la mejor explicación disponible hasta que se demuestre lo contrario. Ejemplo, si se propone la teoría de que todos los cisnes son blancos, el falsacionismo no buscaría verificarla encontrando cisnes blancos, sino que buscaría un cisne negro para refutarla. Si se encuentra un cisne negro, la teoría original se refuta, y se debe proponer una nueva teoría más precisa. Diferencia con el verificacionismo. Mientras que el verificacionismo busca confirmar teorías mediante la acumulación de evidencia positiva, el falsacionismo busca refutarlas mediante la búsqueda de evidencia negativa. El falsacionismo de Popper propone que la ciencia avanza a través de la identificación y eliminación de errores, y que una teoría científica es aquella que puede ser puesta a prueba y potencialmente refutada, aunque nunca pueda ser verificada de manera definitiva. La filosofía del falsacionismo fue propuesta principalmente por el filósofo austríaco-británico Karl Popper en el siglo XX, y se convirtió en una de las ideas centrales sobre cómo debe funcionar la ciencia. ¿De qué trata el falsacionismo? El falsacionismo sostiene que una teoría científica nunca puede demostrarse como absolutamente verdadera, pero sí puede demostrarse falsa si entra en contradicción con la evidencia. Según Popper, una teoría es científica si y solo si es falsable, es decir, si se puede idear un experimento o una observación que la ponga a prueba y pueda refutarla. Ejemplo, todos los cisnes son blancos, es falsable, basta encontrar un cisne negro para refutarla. Existe una fuerza invisible que lo controla todo y que no puede ser detectada de ninguna forma, no es falsable, y por lo tanto, según Popper, no es ciencia. ¿Por qué y cómo trata la filosofía del falsacionismo? ¿Por qué Popper buscaba una respuesta al problema de la inducción y a la pregunta que distingue a la ciencia de la pseudociencia? Le preocupaba que teorías como el psicoanálisis o el marxismo parecieran explicarlo todo, pero no pudieran ser refutadas. ¿Cómo? Propone un método científico basado en la conjetura y refutación. El científico formula una hipótesis. Diseña experimentos para intentar demostrar que es falsa. Si la hipótesis resiste muchos intentos de falsarla, se mantiene provisionalmente aceptada. Si es falsada, se descarta o se modifica. ¿Fue importante esta filosofía y por qué? Importancia en la ciencia. Cambió el enfoque de confirmar teorías a intentar refutarlas activamente. Evitó que la ciencia se estancara en creencias irrefutables. Ayudó a separar la ciencia real de las pseudociencias. Importancia intelectual. Influyó en campos como la biología evolutiva, la física y la economía. Dio una herramienta lógica para evaluar teorías. Fue famosa esta filosofía y ¿por qué? Famosa en el mundo académico. Se convirtió en un criterio estándar para definir la ciencia durante gran parte del siglo XX. Popper se volvió uno de los filósofos más citados en epistemología. ¿Cómo se hizo famosa? Fue adoptada por científicos como una guía metodológica. Se debatió ampliamente en universidades y congresos. Popper criticó duramente teorías populares que no cumplían su criterio, como el psicoanálisis freudiano, lo que atrajo mucha atención. El falsacionismo o racionalismo crítico es una corriente epistemológica fundada por el filósofo austriaco Karl Popper, 1902 a 1994. Para Popper, contrastar una teoría significa intentar refutarla mediante un contraejemplo. Si no es posible refutarla, dicha teoría queda corroborada, pudiendo ser aceptada provisionalmente, pero no verificada, es decir, ninguna teoría es absolutamente verdadera, sino a lo sumo no refutada. El falsacionismo es uno de los pilares del método científico. El filósofo Karl Popper entendió que los filósofos del Círculo de Viena
al cual él mismo estuvo muy vinculado, aunque no como miembro, habían mezclado dos problemas diferentes para los que habían resuelto dar una única solución, el verificacionismo. En contraposición a este punto de vista, Popper remarcó que una teoría podría perfectamente tener significado sin ser científica, y que, como tal, un criterio de significación podría no necesariamente coincidir con un criterio de demarcación. Así pues, ideó su propio sistema, al que se denomina falsacionismo. Cabe señalar que Popper no llama a su metodología falsacionismo, sino racionalismo crítico. Este no solo es interpretable como una alternativa al verificacionismo, supone también un acuerdo acerca de la distinción conceptual que habían ignorado las teorías previas. Para Popper, y a diferencia del Círculo de Viena, la ciencia no es capaz de verificar si una hipótesis es cierta, pero sí puede demostrar si ésta es falsa. Por eso no sirve la inducción, porque por mucho que se experimente nunca se podrá examinar todos los casos posibles y basta con un solo contraejemplo para echar por tierra una teoría. Así pues, frente a la postura verificacionista preponderante hasta ese momento en filosofía de la ciencia, Popper propone el falsacionismo. Aunque Popper era realista, no aceptaba la certeza, es decir, nunca se puede saber cuándo nuestro conocimiento es cierto. Popper comenzó describiendo la ciencia, pero en su evolución filosófica acabó siendo prescriptivo, aunque sin llegar al rigor normativo del círculo, recomendando a la ciencia el método hipotético deductivo. Es decir, la ciencia no elabora enunciados ciertos a partir de datos, sino que propone hipótesis que, aunque se basen en la experiencia, suelen ir más allá de esta y predecir experiencias nuevas, que luego somete al filtro experimental para detectar los errores. Popper vio la demarcación como un problema central en la filosofía de la ciencia. Propuso el falsacionismo como una forma de determinar si una teoría es científica o no. Simplificando, según Karl Popper se podría decir que si una teoría es falsable, entonces es científica; si no es falsable, entonces no es ciencia. Para Popper, afirmar que una teoría es científica quiere decir que añade conocimiento racional acerca del mundo empírico, por lo tanto, no puede ser tautológica, no añade nada. Contradictoria, va contra la lógica racional. Metafísica, afirma algo que no puede ser comprobado experimentalmente. La falsabilidad fue uno de los criterios utilizados por el juez William Overton para determinar que el creacionismo no era científico y que no debería enseñarse en los colegios de Arkansas. La falsabilidad es una propiedad de los enunciados y de las teorías, y, en sí misma, es neutral. Como criterio de demarcación, Popper busca tomar esta propiedad como base para afirmar la superioridad de teorías falsables sobre las no falsables, como parte de la ciencia, estableciendo así una posición que podría ser llamada falsacionismo con implicaciones políticas. Sin embargo, muchas cosas de las que pueden ser consideradas como dotadas de significado y utilidad no son falsables. Con toda certeza, los enunciados no falsables desempeñan una función en las propias teorías científicas. Lo que el criterio popperiano permite ser llamado científico está abierto a interpretación. Una interpretación estricta concedería muy poco, puesto que no existen teorías científicas de interés que se encuentren completamente libres de anomalías. Del mismo modo, si solo consideramos la falsabilidad de una teoría y no la voluntad de un individuo o de un grupo para obtener o aceptar instancias falsables, entonces permitiríamos casi cualquier teoría. En cualquier caso, es muy útil conocer si un enunciado de una teoría es falsable, aunque solo sea por el hecho de que nos proporciona un conocimiento acerca de las formas con las que alguien podría evaluar una teoría. La tesis de Dworkin argumenta que no es posible probar que un enunciado ha sido falsado. En su lugar, la falsación ocurre cuando la comunidad científica se pone de acuerdo en que ha sido falsado, véase consenso científico. Esta es una crítica importante al falsacionismo, pues cualquier enunciado observacional, por inocente que parezca, presupone ciertas concepciones acerca del mundo, y resulta imposible dejar de preguntarse si esas concepciones son científicas o no. El falsacionismo, en todas y cada una de sus múltiples formas, es una idea interesante, pero insuficiente como para caracterizar qué es lo que es ciencia o para resolver el problema de la demarcación. Sufre de una serie de dificultades lógicas y epistemológicas que deberían hacernos detener si lo que buscamos es obtener una respuesta en cuanto a qué es buena ciencia y que no. Para los falsacionistas el científico es un artista en tanto que debe proponer audazmente una teoría que luego será sometida a rigurosos experimentos y observaciones. El avance en la ciencia está en falsar sucesivas teorías para así
sabiendo lo que no es, poder acercarse cada vez más a lo que es. Las hipótesis que proponen los falsacionistas deben ser falsables, es decir, pueden ponerse a prueba y ser desmentidas por los hechos o por un experimento adverso. Para cumplir con esta condición, las hipótesis deben ser lo más generales posible y lo más claras y precisas posible. Una hipótesis falsable no sería, mañana tal vez llueva, ya que en ningún caso se puede falsar, mañana tal vez no llueva. Una hipótesis falsable sería, el planeta Mercurio gira en una órbita. Una hipótesis más general, y por lo tanto más falsable, sería, todos los planetas giran en una órbita. Y una hipótesis más precisa, y por lo tanto también más falsable, sería, todos los planetas giran en una órbita elíptica. Los falsacionistas siempre prefieren las hipótesis o teorías que sean más falsables, es decir, más susceptibles de ser demostrada su falsedad, mientras que no hayan sido ya falsadas. Así la ciencia progresaría a base de ensayo y error. Una teoría será considerada falsable cuando se pueda dividir de manera precisa sus enunciados de base referidos a acontecimientos observables en dos subclases no vacías, la de todos los enunciados de base con los cuales está en contradicción, que enuncian lo que ella excluye o prohíbe, sus falsadores potenciales, y la de todos los enunciados con los cuales no está en contradicción, los que enuncian lo que ella permite. Datos curiosos del falsacionismo nació como una crítica. Popper creó el falsacionismo en parte para criticar teorías que él consideraba pseudocientíficas, como el psicoanálisis de Freud y la teoría marxista de la historia. Decía que estas explicaciones parecían siempre tener razón, porque no podían ser refutadas. Inspirado por Einstein, Popper admiraba que Einstein hiciera predicciones arriesgadas que podían resultar falsas, por ejemplo, el comportamiento de la luz cerca del Sol durante un eclipse. Para él, eso era ciencia auténtica, exponer tu teoría al riesgo de caer contra la verificación absoluta. Mientras muchos creían que la ciencia avanzaba acumulando observaciones que confirmaban teorías, Popper pensaba que eso era un error. Incluso miles de confirmaciones no garantizan que una teoría sea verdadera. Un ejemplo famoso, el cisne negro. Durante siglos, en Europa se pensó que todos los cisnes eran blancos. En 1697, exploradores en Australia encontraron cisnes negros, demostrando que la afirmación era falsa. Popper usaba este ejemplo para explicar cómo una sola observación puede derribar una teoría. No asegura la verdad. Popper decía que una teoría que ha resistido intentos de falsación no es verdadera, sino provisionalmente aceptada hasta que se encuentre evidencia en contra. El problema de la inducción. El falsacionismo es la respuesta de Popper a un dilema planteado por David Hume. No podemos justificar lógicamente que lo que ha pasado muchas veces seguirá ocurriendo igual en el futuro. Influencia más allá de la ciencia. Su idea de poner a prueba y no aferrarse a ideas irrefutables fue adoptada en economía, sociología, política y hasta en debates sobre teorías conspirativas. Choque con otros filósofos. El falsacionismo fue muy influyente, pero filósofos posteriores, como Thomas Kuhn o Imre Lakatos, señalaron que en la práctica los científicos no siempre abandonan teorías inmediatamente tras una refutación. No todo es falsable. Hay enunciados que son verdaderos pero no falsables. Por ejemplo, existe vida en algún lugar del universo, podría confirmarse, pero no falsarse de manera definitiva. Popper diría que eso no es ciencia, todavía. Popper nunca dijo que las teorías falsadas se tiran a la basura al instante. Aunque el núcleo del falsacionismo es la refutación, él reconocía que a veces los científicos ajustan hipótesis o condiciones antes de descartarlas. Historia del falsacionismo. Contexto previo. Finales del siglo XIX, inicios del siglo XX. A finales del siglo XIX, la filosofía de la ciencia estaba dominada por el positivismo lógico y la verificación, la idea de que una teoría científica debía confirmarse mediante observaciones repetidas. El Círculo de Viena, un grupo de filósofos y científicos, defendía que el significado de una proposición dependía de que fuera verificable empíricamente. El problema, muchas teorías, parecían científicas pero no se podían verificar del todo, y aún así se consideraban válidas. Nacimiento del falsacionismo, década de 1920-1930. Karl Popper, filósofo austriaco nacido en 1902, empezó a estudiar estas ideas mientras trabajaba como profesor en Viena. En 1920 observó que las teorías de Einstein sobre la relatividad se exponían a pruebas que podían falsarlas,
mientras que teorías como el psicoanálisis freudiano o el marxismo se adaptaban a cualquier resultado para seguir pareciendo verdaderas. Popper se preguntó, mayor que, si una teoría explica todo, ¿realmente explica algo? Entre 1928 y 1934 desarrolló su criterio de falsabilidad como línea divisoria entre ciencia y pseudociencia. Publicó su obra clave en alemán en 1934, La lógica de la investigación científica, donde presentó el falsacionismo al mundo académico. Principios centrales del falsacionismo. Una teoría es científica si puede ser refutada por un experimento o una observación. La ciencia avanza mediante conjeturas y refutaciones, el científico formula una hipótesis, conjetura. Se busca activamente probar que es falsa. Si resiste las pruebas, se mantiene provisionalmente. Si se falsifica, se reemplaza por otra mejor. Ejemplo clásico, todos los metales se dilatan con el calor, basta encontrar un metal que no lo haga para falsar la hipótesis. Difusión y consolidación, 1940-1960. En 1937, Popper emigró a Nueva Zelanda para escapar del nazismo y, después de la Segunda Guerra Mundial, se trasladó al Reino Unido, donde enseñó en la London School of Economics. Su criterio de falsabilidad fue adoptado por muchos científicos como una guía práctica para diferenciar ciencia de pseudociencia. En estas décadas, Popper participó en debates con figuras como Albert Einstein y Bertrand Russell y se convirtió en uno de los filósofos de la ciencia más influyentes. Críticas y evolución, 1960-1980. Thomas Kuhn, con su libro La estructura de las revoluciones científicas, 1962, argumentó que los científicos no abandonan teorías solo porque sean falsadas, muchas veces las ajustan o las defienden dentro de un paradigma hasta que surge una crisis. Imre Lakatos propuso un falsacionismo sofisticado, las teorías se evalúan como parte de programas de investigación, y una anomalía no basta para desecharlas. A pesar de estas críticas, el falsacionismo siguió siendo un criterio de referencia. Influencia contemporánea, 1980, actualidad. El falsacionismo aún se enseña en universidades como base de la metodología científica. Es usado para distinguir ciencia de pseudociencia, por ejemplo, para analizar homeopatía, astrología o teorías conspirativas. Diseñar experimentos con hipótesis claras y refutables. Mantener la actitud crítica en la investigación. Hoy en día, aunque se reconoce que no es la única manera de describir la ciencia, sigue siendo una de las herramientas conceptuales más influyentes del siglo XX. Marca de verificación gruesa blanca. Resumen de su importancia histórica. Porque fue importante, dio un criterio claro y práctico para separar ciencia de no ciencia, cambiando la manera en que los científicos plantean sus teorías. Como fue importante que influyó en física, biología, psicología y filosofía, promoviendo la idea de que la ciencia debe ser arriesgada y autocorrectiva, porque fue famosa por su conexión con Einstein y sus críticas a teorías muy populares, además de su adopción masiva en la educación científica.